Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo Leones, conformado por Jennifer Michelle de León Castellano. Fausto Salomón Cárdenas Orozco. Miriam Angélica Rocha Román. Raúl Emanuel Padilla Gaitán. Rosa Maribel Gutiérrez Ríos. Guillermo López Olmedo. y Esmeralda Janet Méndez Cruz, de la asignatura Tecnología en la Educación. A continuación, les presentaremos nuestro video educativo del tema Formato APA. Hoy les voy a hablar un poco del formato APA, que es un conjunto de lineamientos para la comunicación académica clara y precisa, que tiene como que sus estándares nos faciliten la elaboración y la presentación de nuestro documento de investigación. En este caso, tenemos diferentes lineamientos que abarcan durante todo este formato, ¿verdad? Y yo les voy a platicar lo principal y más fundamental, que es toda la estructura principal del mismo. Para ello, pues empezamos con el tipo de papel. El papel de nuestro formato, pues va a ser tamaño carta. Puede variar de acuerdo a sus necesidades, pero el propuesto y solicitado es tamaño carta dentro del formato A. Asimismo, lo más importante, nuestro tipo de letra. El tipo de letra propuesto por formato APA es recomendable el Times New Roman en 12 puntos. Ojo, podemos utilizar otros tipos de letra o otros formatos, como le podamos llamar, como puede ser el Calibri, pero este cambia a 11 puntos. El Arial también en 11 puntos y el Georgia en 11 puntos. Y esto es de acuerdo a la necesidad de nuestro trabajo o el cómo nos guste y se acomode más, ¿verdad? Eso ya es personal, pero sí están permitidos. Otro punto importante es el espacio, o mejor conocido interlineado, que debe de obtener nuestro trabajo, y que este se le conoce como interlineado doble, de 2 puntos, y alineado todo a la izquierda sin justificar. De esta manera, el espacio que debe haber entre cada párrafo es nulo, es sin espacios entre párrafos, porque pues ya tenemos un interlineado considerable. Después contemplamos los márgenes, muy importante. El margen de nuestra hoja dentro de nuestro trabajo debe de corresponder a 2.54 centímetros en toda su hoja, como les digo. O sea, por cada lado debe ser 2.54. Con una sangría al iniciar de cada párrafo de 5 espacios, ¿verdad? En la primera línea de cada párrafo. Asimismo, es muy importante destacar que las tablas no deben de tener líneas separando las celdas por un formato más bonito, me imagino. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo va a quedar nuestra hoja de acuerdo a los lineamientos y las especificaciones que se nos han indicado dentro del formato. Aquí tenemos nuestra hoja con los márgenes de cada lado, como se los explicaba. Tenemos todos los lados correspondientes y tenemos que al centro de nuestra hoja pues va a quedar nuestro texto, recordemos, con una sangría de 5 espacios, interlineado doble y como corresponde. Les voy a hablar sobre el tema de paginación. Este tema lo encontramos en la 7ª edición de APA, haciendo actualizaciones muy específicas. Se ubica en los encabezados y el número de página lo localizamos en la esquina superior derecho, como también debe de aparecer en todas las páginas desde la portada de cualquier documento, llevando el número 1. Aquí se los resumo en 4 pasos. El paso número 1 es se van a insertar, que está por aquí con la flecha rojo. Posteriormente nos vamos a ir a número de página, que está por aquí, el paso número 2. Y el paso número 3 nos vamos a principio de página, que está aquí, esta leyendita por aquí. Y de aquí nos desplazamos inmediatamente a 3 opciones que nos sugieren. Nosotros nos vamos a ir a la número 3, que dice número sin formato. Ya que realizamos estos 4 pasos, verificamos nuestro documento en el que estamos trabajando y vemos si se registró el número de página que queremos. Hola, me llamo Raúl y voy a explicar lo que es el índice en un documento. Es una tabla de contenido para organizar nuestra información de manera estructurada,
con temas, subtemas y páginas. En este caso vamos a ver cómo hacerlo de manera automática y teniendo como ejemplo este documento con una portada inventada y un tema cualquiera, en este caso el lenguaje PHP, de manera de ejemplo, vamos a proceder con los pasos. Nos posicionamos una página antes de la que queramos que sea la página 1. Damos a disposición, salto, página siguiente y creamos el salto de página. Una vez hecho esto, lo eliminamos con suprimir y vamos a acceder al encabezado y pie de página dando doble clic en esta parte superior y damos clic en vincular al anterior. Se deshabilita para quitar el seguimiento de página y página consecutivo. Damos en insertar el número de página, principio de página y creamos la numeración de la página 1 en adelante, sin contar la portada y el índice. Ya teniendo la paginación correcta de la página 1 y sin contar portada e índice, vamos a dar estilo a los temas principales y de nivel 1 y nivel 2, identificándolos con un estilo diferente. En este caso vamos a seleccionar en azul los de nivel 1 y los de nivel 2 en rojo. Solamente manera de ejemplo, es forzoso que tengamos un estilo definido para cada uno. Si no lo hacemos, cuando creemos el índice automático, no va a funcionar, no lo va a tomar en cuenta y no se va a generar nada. Es el paso más importante, definirlos. Y una vez definidos, vamos a crear ahora sí el índice. Igual nos posicionamos una página antes de la número 1, otra vez en disposición, salto, página siguiente, salto de sección y aquí vamos a crear el índice dando clic en referencias, tabla de contenido, tabla automática 1, cualquiera de los dos sirve y tenemos aquí el índice. Podemos modificar y así nos tomen en cuenta todo lo que hicimos como índice, el tema y subtema. Si modificamos aquí, vamos a ver que se va a modificar cuando actualicemos la tabla. Dando clic, actualizar tabla, toda la tabla, y se cambia. Es la manera más pronta, más rápida de crear el índice para que sea de forma automática y no manual. Corresponde hablar de las citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. Hay citas narrativas y cita parentética. En la cita narrativa, cuando es una cita corta de menos de 40 palabras, primero se debe de escribir el apellido del o los autores. Se abre un paréntesis, se coloca el año de publicación, se pone una coma, se abren las comillas y se escribe la cita. Se cierra la comilla, se abre el paréntesis y se coloca el número de página. En la cita parentética, primero se abren las comillas, se escribe la cita, se abre el paréntesis y se escribe el apellido del o los autores, el año de publicación, el número de página, se cierra el paréntesis y se coloca un punto. En las citas largas de más de 40 palabras,
Primero vamos a colocar los apellidos del o los autores, el año de publicación, colocamos 2 puntos, dejamos un espacio, dejamos sangría, escribimos la cita, la terminamos con un punto, abrimos paréntesis y colocamos el número de página. En la cita parentética larga, de más de 40 palabras, antes de citar la cita, colocamos un punto, dejamos un espacio, dejamos una sangría, escribimos la cita, colocamos un punto, abrimos paréntesis y colocamos el apellido del o los autores, el año de publicación y el número de página. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. En el parafraseo narrativo, antes de escribir la cita hay un punto, posteriormente se escribe el apellido del o los autores, se abre el paréntesis, colocamos el año de publicación, escribimos nuestro parafraseo y terminamos con un punto. En el parafraseo parentético, escribimos primero nuestra cita reelaborada, terminamos abriendo un paréntesis, colocamos el apellido del o los autores, el año de publicación, cerramos el paréntesis, colocamos un punto y así es como habremos dado cumplimiento al formato APA en las citas. Continuando con la revisión de los aspectos del formato APA, el siguiente a considerar es el de las referencias. Una referencia son todas las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo. Estas deben ir escritas hasta el final en un apartado con el mismo nombre, referencias. Deben llevar sangría francesa y ordenarse por orden alfabético. Algo bien importante es que debe de haber congruencia. Toda la información que sea citada dentro del texto debe de aparecer al final en las referencias. Sin duda, hay muchas fuentes de información que podemos utilizar para elaborar nuestros trabajos. Sin embargo, las más utilizadas son los libros y los artículos de Internet. Así es que son los que vamos a referenciar. ¿Qué datos necesitamos para referenciar un libro? Los que se nos presentan en la pantalla en ese mismo orden. Empezamos con el apellido del autor, después la inicial de su nombre, el año de publicación, el título del libro en cursivas, país, ciudad y editorial. Cada aspecto lo vamos a separar ya sea con un punto o una coma. Aquí tenemos ya un ejemplo, solo corroboramos los datos, el apellido del autor, Omrod, seguido de una coma, después la inicial de su nombre. Punto. Hasta ahí termina ese aspecto. El siguiente, el año de publicación entre paréntesis 2005 y hacemos la separación con un punto. Lo siguiente, el título del libro en cursivas que es Aprendizaje Humano, 4ª edición. Seguimos con el país y la ciudad. Si no tenemos ambos datos, colocamos el que tengamos, en este caso Madrid, la ciudad, seguido de 2 puntos y finalizamos con la editorial. Para referenciar un artículo de Internet es muy similar a los libros, nada más que un poco más cortito. Igual, empezamos con el apellido del autor o autores, porque en este ejemplo son 2. Entonces ponemos el apellido de ambos y las iniciales de su nombre. Seguido de la fecha de publicación entre paréntesis. Si no tenemos la fecha completa, solo colocamos el año. Posteriormente, el título del artículo en cursivas, explorando el uso de la tecnología educativa en la educación básica. Y finalizamos con esta leyenda, recuperado de, y agregamos la dirección electrónica de donde obtuvimos nuestra información. Me toca exponer lo que es una portada en formato APA. En sí es la primera página del documento y contiene los datos generales del alumno, que es el nombre de la universidad, carrera, título del trabajo, nombre del alumno, nombre del docente, así como matrícula.
Estos son los elementos que contiene. Pasemos directamente a un ejemplo. El ejemplo, APA exige una hoja tamaño carta, márgenes de 2.5 centímetros de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, y el primer elemento te lo pide centrado. Por falta de tiempo voy a pegar solamente los datos sin formato para acomodarlos. El primer elemento va centrado a 5 espacios de interlineado doble del principio. Si no sabes poner interlineados, nada más le pones, eliges el párrafo y aquí le pones doble. El siguiente elemento va a 2 espacios y aquí tenemos los datos de nuestro equipo o de nosotros, y por último elemento tenemos la fecha, la cual le daremos un formato donde se actualice. Insertaremos una fecha automática para en el momento de abrir nuestro documento salga el día que se creó. Vamos a ponerle jueves 18 de septiembre, actualizar automáticamente, y ya nos aparece automáticamente la fecha. APA también nos pide que sea un formato de letra Times Roman a 12 puntos.